Esta, si mal no recuerdo, es la segunda vez que predico en esta iglesia. Es para mí, vuelvo a repetirlo, un honor que me hayan tomado en consideración para ello. Y quiero que hablamos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Proverbios. Hoy vamos a estudiar Proverbios. Saben, antes de leer el versículo, esta cita, más bien todo el capítulo 1, un día yo vivía anteriormente en Scarborough y entonces me tomaba como 1 hora 40 más o menos llegar hasta aquí. Y lo interesante es que desde que llegué acá a Canadá, me llamó mucho la atención que la mayoría de las personas en el bus, en el subway, son muy dados a la lectura. No todos, pero si ustedes prestan atención, la mayoría de las personas van leyendo un libro o cualquier cosa, pero van leyendo. Entonces, un día que venía yo hacia la iglesia, meditaba, es un camino un poco largo, ¿qué hacer en ese tiempo? A veces escuchaba himnos, pero qué mejor que abrir la palabra de Dios, amén. Así que un sábado en particular, ese sábado, empecé a estudiar Proverbios, el capítulo 1. Y recordé, no sé si ustedes recuerden, por aquí tuvimos la visita de un pastor que es mexicano. Él decía, ayer me corrigieron, que había que leer las cosas 72 veces para que lo entendiéramos. No sé si recuerdan eso. Y entonces, ese sábado también recordé eso y leí el capítulo 1 de Proverbios muchas veces. Creo que las leí como 10 veces hasta que llegué a la iglesia. Y me llamó mucho la atención, hermanos, y pensé, si algún día me dan otra vez la oportunidad de predicar, quiero compartir con ustedes lo que me habló Proverbios 1 a mí y lo que el Señor espera de nosotros hoy. Así que abramos Proverbios, hermanos, en el capítulo 1 y le voy a dar lectura al versículo 22, que fue nuestra lectura bíblica en esta mañana, Proverbios 1:22, que dice: ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Saben, hermanos, de todo el capítulo, este versículo en particular llamó mucho mi atención. Y dije, ¿qué me quieres decir, Señor? En todo el capítulo, pero en particular ese versículo me llamó mucho la atención. Y bueno, antes de iniciar el tema, creo que entendemos que la sabiduría, el capítulo 1 habla de la sabiduría, pero quiero que entendamos que la sabiduría proviene ¿de quién? De Dios. ¿Y quién es la sabiduría, hermanos? Es Dios. La sabiduría es Dios. Así que hoy vamos a hablar de Dios, representada a través de la sabiduría. Y, ¿saben? ¿Hasta cuándo? Viene la primera pregunta. Este va a ser un sermón de preguntas que me hice a mí y que el Señor seguramente hace a cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Hasta cuándo, hermanos, seremos espectadores en la casa de Dios? Esa fue la primera pregunta que me surgió. Observando, hermanos, cada vez que venimos a este lugar, lo que los demás hacen, los que participan, los que quieren pasar, no porque tengan un mérito especial, sino porque se nos hace la pregunta, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo solo espectadores, verdad? O peor aún, ¿hasta cuándo la simpleza de nuestro cristianismo nos resultará tan grata cada vez que venimos a la presencia del Señor? Esas son preguntas fuertes, hermanos. Se ha vuelto, hermanos, a veces rutina, costumbre para algunos que nos hacemos llamar del pueblo de Dios venir a la iglesia y solo ser observadores, ser espectadores, solo escuchar y a veces ni querer escuchar.
Salomón, hermanos, es muy directo en este capítulo acerca de la sabiduría, acerca de Dios. Y, ¿saben? Me llamó la atención porque dice aquí que los simples no conocen la necesidad de instruirse en justicia. Los simples, hermanos, no lo conocen porque muchas veces sentimos que ya lo sabemos todo, ¿verdad? Que lo que se nos predica cada sábado, cada servicio, no es algo nuevo. Y muchas veces pensamos, otra vez lo mismo, eso ya me lo sé. Muchas veces. Además agrega Salomón, hermanos, que existen aquellos que abiertamente se mofan de las cosas que pasan en la iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, ¿cuántas veces, hermanos, en nuestro interior, porque no lo hacemos abiertamente, que es lo peor, lo hacemos solo en el interior, pero aquel que ve el interior puede ver que tal vez nos burlamos y decimos, no, ya va a empezar otra vez con lo mismo, cuando personas que movidas por el Espíritu Santo están en este santo lugar y derraman su alma al Señor. Y tal vez se conmueven de tal manera que hasta las lágrimas pueden verse en su rostro, porque sin lugar a dudas están siendo movidos por Dios a través de su Espíritu Santo, y nosotros muchas veces incluso nos burlamos. Los simples, hermanos, y los burladores están tan ocupados con trivialidades y tienen un concepto de sí mismos tan elevados que no prestan atención a cada una de las amonestaciones que se nos hace. Y eso es algo interesante, porque la pregunta es, ¿yo soy de ese grupo de simples? ¿O verdaderamente estoy haciendo algo en favor de nuestro Dios? ¿Saben? La palabra trivialidades me llamó la atención. Como tal, no entendía yo el significado y no quiero dejarla pasar porque trivialidad, hermano, significa que es algo sin intrascendencia, insignificancia, banal, superficial y podemos muchas más. Y cuando dice aquí que muchas veces como simples estamos ocupados en trivialidades, es cuando venimos a la iglesia y estamos tan ocupados en hablar de cosas sin sentido del mundo, de política, de fútbol. Estamos tan ocupados que no entendemos el verdadero propósito con el cual nosotros deberíamos de venir a la casa de Dios. Saben, cuando yo estuve estudiando esto, creo que todos los predicadores lo decimos, la primera persona que se le predica es a uno mismo, porque sin lugar a dudas el Señor te habla a ti. Y dice aquí, hermanos, que nos sentimos a veces tan santos, consagrados, y que todo lo que decimos y hacemos es lo correcto, que no prestamos atención expresa, hermanos y hermana, a aquello que el Señor habla a nuestro corazón cada día. No solo los sábados, pero en particular en este lugar, ¿cuántas veces se nos ha exhortado a ser diferentes, a cambiar en el Señor? Porque sin lugar a dudas nuestra vida no es la mejor, nuestra vida no es perfecta. Pero muchas veces, hermanos, estamos tan ocupados en otras cosas que no podemos ver la exhortación del Señor. Incluso pensamos, y lo decía en la mañana del repaso de la lección, ¿qué me va a decir ese hermano? ¿Qué me viene a decir ese hermano si tal vez es peor que yo? Pensando que humanamente el humano, la persona que te lo está diciendo es quien te habla y no Cristo. Solo es cuestión de meditar, hermanos, si verdaderamente aquello que se nos dice es cierto en nuestra vida o no. Si no es cierto, bendito sea Dios, estás llevando una vida correcta y de acorde a la palabra del Señor. Pero si tú sabes y yo que aquello por lo que se nos exhorta es una realidad en tu vida y en la mía, deberíamos de cambiar y no hacer caso omiso de lo mismo.
Dice aquí, esto que les digo que dice aquí está en el comentario bíblico adventista y dice, y los insensatos manifiestamente odian la rectitud y se oponen a ella. La pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos molestado por un llamado de atención, por una sana corrección, y pensamos que tal vez los demás exageran, que son extremistas, que eso ya no debe de ser así porque yo lo pienso y no porque la palabra de Dios lo dice? Hermanos, muchas veces se nos ha sido llamados a servir. De paso, cada día el Señor nos llama a servir, no solo en la iglesia, sino en lo que sucede a nuestro alrededor. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Hasta cuándo, dice el versículo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y hasta cuándo los burladores amarán el burlar, dice aquí? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ciencia, hermanos, es conocimiento bíblicamente. ¿Hasta cuándo aborrecerán el conocimiento de la palabra de Dios y solo seremos espectadores en la casa de Dios? Esas son preguntas que surgieron en mi corazón, hermanos, y el Señor nos habla a ti, a mí, acerca de aquello que no estamos haciendo y que deberíamos con su ayuda buscar diariamente. Si seguimos leyendo el capítulo, hermanos, quiero que abran sus Biblias, Proverbios 1:22. Nuevamente el Señor nos vuelve a hablar. Dice el versículo 23, volveos a mí, ¿qué dice ahí? Reprensión. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramé mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, dice el Señor. Amén. Hermanos, en su grande amor y misericordia, Dios no se cansa de buscarnos. Y comentábamos también en el repaso de la escuela del repaso de la lección de escuela sabática, que eso no ha cambiado. Y les preguntaba yo a mis hermanos, en el Edén, cuando Adán pecó contra Dios, ¿quién ofendió a quién? ¿Dios a Adán o Adán a Dios? ¿Y quién buscó primero? Y es lo mismo ahora, hermanos. Nosotros somos los transgresores, los pecadores, y aún, hermanos, en su palabra Dios te sigue buscando a ti y a mí también. Cada día. El problema es que si nosotros no escuchamos la voz del Salvador, si nosotros no buscamos a Dios como debe de ser buscado, hermanos, seguiremos viviendo una vida simple en nuestro cristianismo. Una vida de venir, sentarnos, cantar, y eso ser el todo en nuestra vida cristiana. Dice el comentario bíblico, hermanos, de este versículo 23. Si los simples, los burladores y aún los insensatos se detuvieran y escucharan, ¿qué pasaría, hermanos? Preguntémonos, ¿cuántas veces verdaderamente nos hemos detenido a meditar y escuchar en la palabra que hemos leído o estudiado? ¿O solamente la hemos leído? Y este tema surgió de ello, de meditar y detenerme un momento en preguntarme, ¿qué me quiere decir Dios en su palabra? ¿Qué estoy haciendo por Dios en este momento? ¿Qué estoy haciendo por mi vida y por los que están a mi alrededor? Sigue diciendo, porque si lo hiciéramos, la sabiduría nos instruiría, nos infundiría el espíritu del conocimiento esencial y al mismo tiempo
el Espíritu de Dios nos haría claras las palabras de condenación y nos llamaría al arrepentimiento. El problema es, hermanos, que si nosotros estamos cegados y empecinados en que lo que estoy haciendo es lo correcto y estoy bien, jamás podremos ver la clara reprensión de Dios acerca de nuestro pecado. ¿Saben? Este comentario dice algo bien interesante en las líneas finales y es lo siguiente, y prestemos atención. Dice, la medida del espíritu que se imparte a una persona está determinada por la receptividad del que la recibe y no por Dios que la da. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo de acuerdo a lo dispuestos que estemos. No depende de Dios, que es quien da el Espíritu Santo, darnos una porción mayor o menor, sino de aquel, hermanos, que está preparado en su corazón. ¿Realmente estás dispuesto y quieres recibir el Espíritu de Dios en tu vida? Esa es una pregunta, hermanos, que deberíamos de meditar. De ser conscientes que el Espíritu Santo no va a ser parte de nuestra vida diaria si yo no estoy buscando a Dios cada día, si yo no estoy leyendo su palabra, si yo no estoy compartiendo al Jesús en el que yo confío con aquellos que aún no lo conocen. Pero la pregunta es nuevamente, ¿lo estoy haciendo? ¿Saben? Les digo, leí como 10 veces este capítulo en lo que venía de camino y ahora que estudié lo volví a leer. Y cada versículo, hermanos, es un llamado de Dios para tu vida y para la mía. El problema es que muchas veces abrimos la Biblia y nos da sueño y cuando vemos algo como que no nos gusta mucho, cerramos nuestra Biblia y preferimos abrir nuestro celular en una red social y olvidarnos de lo mal que estamos. Vamos a seguir leyendo el libro de Proverbios, hermanos, para que entendamos el llamado que el Señor tiene para nosotros en esta semana, en esta hora, para cada día de la semana. Dice el libro de Proverbios, sigamos leyendo a partir del versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, dice la palabra de Dios, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión. ¿Qué dice aquí? Hermanos, es claro que a nadie nos gusta, ¿verdad? Humanamente, que nos regañe, que nos llamen la atención. Humanamente hablando. El detalle es que esta reprensión no es humana, sino divina y con un propósito especial, que es preparar nuestras vidas para que verdaderamente estemos listos cuando Cristo venga. Amén. Pero si no lo hacemos, hermanos, ¿qué creen que suceda? Sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 26. También yo, dice aquí, me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Wow. Es cuando les digo que muchas veces no prestamos atención a la palabra de Dios. Y luego, cuando tenemos un gran problema o una dificultad, nos preguntamos el por qué. ¿Qué hice mal? ¿Qué desatendí? La palabra de Dios es clara. Dice el versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste, ¿qué? El Señor nos llama cada día, hermanos, de muchas formas. Por un amigo, por tus padres, por un hermano. Alguien te está llamando todos los días, hermanos. Todos los días. Es interesante, yo comentaba ayer con mi hermano Andrés y Vianey, que fui a visitarlos.
cómo muchas veces el Señor te va a hablar por personas que ni siquiera son de la iglesia. Y les hice les di un ejemplo y les comentaba que el viernes, justo ayer, perdón, me dijo un compañero con el que trabajo, que es mi jefe inmediato, este fin de semana es long weekend. Entonces el lunes probablemente no trabajemos. Y yo le dije, no, yo sí quiero trabajar, o sea, ¿cómo de que no? Necesito hacer horas, le dije yo. Y él me contestó, hermanos, él no es adventista, no cree lo que yo creo, pero me dijo, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué estás tan empeñado en trabajar y trabajar? Tómate el día, descansa, busca a tu Dios, me dijo. ¿O no dice Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los problemas? ¡Wow! Si no trabajara, ¿no creen que podría utilizar ese día para hacer algo bueno por alguien más? Algo que el Señor nos llama a que hagamos. Hermanos, es interesante cómo Dios nos busca y nos busca. La pregunta es, ¿cuándo vamos a abrir nuestro corazón a escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo? Porque cuando el Señor nos habla por personas que tienen nuestra fe, ponemos peros. ¿Y qué pero ponemos ahora cuando alguien que no tiene nuestra fe, que no cree en lo que creemos, nos habla y nos dice estas palabras que nosotros claramente entendemos? Es interesante, hermanos, porque yo no esperaba ese comentario y me sacudió. Dije yo, no es posible que este hombre que no guarda el sábado, que no hace esto, me diga estas cosas. Pero pasa. Sigue diciendo aquí, hermanos, versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. ¿Y qué dice ahí? La pregunta es nuevamente, ¿sientes que el Señor no te ha respondido? Porque si eso pasa, hermanos, en tu vida, medita qué no estás haciendo. ¿Qué hiciste cuando el Señor te llamó a su reprensión? ¿Cuál fue tu respuesta a Dios? Dice el comentario bíblico adventista, a quienes rechazan la misericordia de Dios, no se les describe como ignorantes de lo bueno, ni se les atribuye la idea de que la salvación no tiene valor. Sencillamente se dice que están demasiado ocupados con cosas menos importantes o demasiado endurecidos en el pecado para prestar oídos a la exhortación. Y eso describe claramente nuestra vida como adventistas. No somos ignorantes, hermanos, del pecado, de cuál es la voluntad de Dios, pero nuestra vida y el mundo nos tienen tan ocupados que no estamos listos para escuchar la exhortación de Dios. Y es tremendo, hermanos. Dice aquí, los tales no son paganos, sino creyentes descuidados y apóstatas. El peligroso posponer el día de responder a las súplicas de la sabiduría es inminente, hermanos. Porque muchas veces que el Señor nos ha hablado, vuelvo a repetirlo, y le hemos dado la espalda, tal vez ha sido una de las últimas oportunidades que nosotros hemos tenido para algunos. Y yo le decía a Leo en la mañana, porque hizo una pregunta acerca de la gracia y la misericordia, que si por ello nosotros podíamos seguir pecando. Y yo le dije, no, porque la gracia y la misericordia de Dios se termina cuando tú mueres. Y si un día en tu pecado no humillaste tu alma al Señor y tal vez tuviste un accidente, algo pasó y moriste,
se acabó tu oportunidad. No podemos pensar, hermanos, vivir pensando que tenemos una vida larga por delante y que tal vez más adelante el Señor pueda cambiarme y entonces sí acepte la reprensión. El llamado para esa reprensión es hoy, porque nadie conoce el mañana sino Dios. Si tú y yo hoy no estamos dispuestos a escuchar la reprensión de Dios, cuidado, hermanos, porque dice el versículo 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. 29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no la escogieron, y no escogieron el temor de Jehová. Sigue diciendo, hermanos, versículo 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice el comentario, lo siguiente me pareció interesante. Los impíos no son apartados de la presencia divina por un acto arbitrario del poder del Altísimo. Dios no dice, tú ya no eres parte de mi pueblo, quítate. Dice, los mismos impenitentes han puesto su voluntad contra la fuente de la vida, de modo que la amante presencia de Dios será para ellos como fuego consumidor. Pregúntate, hermano, ¿cuántas veces le has dado verdaderamente el primer lugar a Dios? ¿A qué hora llegamos a la iglesia? ¿A qué venimos? Solo venimos al culto divino y muchas veces incluso decimos, va a predicar ese hermano, mejor me voy. ¿Pasa o no pasa, hermanos? Porque hemos venido a la iglesia a ver a hombres y no encontrarnos con Jesús. Y ese es el problema del ser humano hoy en día. Y el Señor, hermanos, sigue llamándonos y sigue buscándonos. Y me sigo preguntando, ¿estoy haciendo caso al llamado de Dios? Dice aquí, hermanos, los descuidados y los endurecidos sufren una suerte similar. No están preparados para vivir en un mundo perfecto. La vida eterna es un mundo libre de pecado, lo cual sería para ellos un tormento eterno. La muerte es una liberación misericordiosa de las angustias de un remordimiento en vano, hermanos. Y así termina la vida de muchas personas, incluso personas que fueron miembros de nuestra iglesia, que se apartaron de Dios porque nunca estuvieron dispuestos a escuchar la reprensión de Dios. Y para ellos dice que el evangelio es como fuego consumidor. No lo soportan. Porque no es fácil, hermanos. El ser un hijo de Dios verdaderamente conlleva sacrificios y esfuerzos que humanamente no podríamos hacerlos sin la ayuda del Espíritu Santo. Dice el versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará ¿a qué? ¿Y por qué a él sí le va bien? Si ni es de la iglesia, si ni guarda el sábado, ni da los diezmos y las ofrendas. Pasa, hermanos. Muchos que esperan obtener la vida eterna se perderán debido a su preocupación por las riquezas de este mundo. Wow. Entonces cuando me dicen, ¿por qué estás tan empeñado en hacer más horas? Y leo esto, hermanos. Tengo dos opciones. Aceptar la reprensión de Dios y ver que verdaderamente estoy mal o decir, no, eso no es para mí, yo necesito hacer mis cosas. Porque así es.
Muchas veces, hermanos, estamos pensando solamente en las cosas materiales que son las que nos van a hacer perder. Así de simple. Saben, este capítulo 1 termina con lo siguiente, dice, versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. Los que prestan atención, hermanos, al sabio consejo de Dios y obedecen los preceptos de la sabiduría, dice el comentario, quedan en paz en un mundo de infortunio. Porque sin lugar a dudas, el mundo es un mundo terrible, injusto, cruel. Pero aquellos hermanos que con la ayuda de Dios aprendamos a escuchar la sabiduría de Dios, la voz de Dios, la reprensión que cada día llega a nuestras vidas, viviremos en paz. Amén. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, es porque es una realidad, porque Dios no cambia. Sentirán, dice aquí, compasión por los que sufren y además no temerán por sí mismos, pues aguardan con confianza la salvación prometida por Dios. No es como esperar el aumento que te prometió el jefe que tal vez se le olvidó, o lo que te prometió un amigo, sino esperar en la promesa bendita de Dios, que esa no falla, hermanos, no cambia, es eterna. Pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a escuchar su voz y a hacer su voluntad. ¿Saben? Lo he comentado varias veces, hace ya varios domingos que asisto a un momento especial que le llamamos la hora del poder, donde estudiamos la palabra de Dios. Yo les digo a mis hermanos de manera más íntima, siento yo, porque no somos muchos, estudiamos versículo por versículo y comentamos acerca de. Y he aprendido, hermanos, que cuando uno pone a Dios en primer lugar, lo demás es irrelevante. Porque todo aquello que tu corazón anhela, y le decía yo ayer a Andrés, todo lo que tú necesitas, que Dios sabe que necesitas, Él te lo va a dar a su tiempo. Pero tienes que aprender a buscarlo. Tienes que aprender a escuchar su voz, hermanos. Porque si estamos empeñados en lo material, incluso si estamos empeñados a que solo yo tengo la razón y que lo que yo pienso así debe de ser, eso no va a ocurrir en tu vida y en la mía. No va a ocurrir, hermanos. Quiero en esta mañana, hermanos, concluir con esta cita que venía en la lección de esta semana y me pareció de suma importancia. Y dice, hermanos, lo siguiente, pongamos mucha atención. Dice, el Señor quiere que sus hijos hallen consuelo en servirle y más placer que fatiga en su obra. Y hay un pastor que decía, hermano, si tú te sientes triste, si tienes alguna necesidad, predica. Si tienes problemas familiares, predica. Habla de Dios, comparte a Jesús. Y dice aquí que aquellos que verdaderamente sirven a Dios van a encontrar consuelo en servirle, en hacer su obra. Y el Señor busca, hermanos, que nosotros sintamos más placer que fatiga, el decir, es que estoy cansado, es que toda la semana de trabajo y todavía tengo que ir a predicar. Él quiere, dice aquí, que quienes vengan a adorarle se lleven pensamientos preciosos acerca de su amor y cuidado, a fin de que estén alentados en toda ocasión de vida y tengan gracia para obrar honrada y fielmente en todo. Amén.
Pero eso no lo podemos hacer humanamente nosotros, hermanos. Recuerden que me encanta este versículo y dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de dónde? De Dios. Eso no va a nacer en ti y en mí. Eso Dios lo pone en tu corazón. Pero si tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, si todavía, hermanos, seguimos viniendo a la casa de Dios como si esto fuera un club, por rutina, porque es sábado, y no hemos venido a encontrarnos con el Señor, eso nunca va a ser una realidad en nuestra vida. Termina diciendo esta frase, hermanos, que se encuentra en el Camino a Cristo en la página 103. Debemos, y Dani comentaba esto en la mañana, debemos reunirnos en torno a la cruz. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios y al cerciorarnos de su gran amor, deberíamos estar dispuestos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz en nuestro favor. Hermanos, los invito en esta mañana a todos aquellos que verdaderamente sentimos que estamos mal, que reconocemos que necesitamos de Dios, que nuestra vida es imperfecta y que necesitamos de ese poder santificador que solo proviene de lo alto, que nos coloquemos en pie. Pero solo aquellos, hermanos, que verdaderamente estén movidos en su corazón a escuchar la voz de Dios y a decirle, Señor, quiero ser diferente, quiero cambiar, quiero ser utilizado por ti para hacer la obra que nos has encomendado. Pero que eso sea una realidad en mi vida para que pueda ser una realidad en la vida de los demás. Yo los invito, hermanos, a cada uno de nosotros a que aprendamos a escuchar la voz de Dios, a que veamos en esa reprensión, en ese consejo, no al hermano o a la hermana, sino a Cristo Jesús. Porque llegará un día, dice la palabra de Dios, donde lo buscaremos de mañana y no lo encontraremos. Donde clamaremos por esa sabiduría y ese consejo que el Señor quiso darnos y no lo hallaremos, hermanos. Voy a orar, hermanos, por cada uno de nosotros para que Dios, en su grande amor y misericordia, hermanos, nos consuele y nos ayude en esta vida de pecado y de miseria y dolor. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú nos trajiste hasta aquí para escuchar tu palabra, Señor. Para escuchar tu reprensión, Señor, que sin lugar a dudas la necesitamos en nuestra vida. Nos hemos puesto de pie, Señor, delante de tu presencia, porque reconocemos, Señor, que nuestra vida es imperfecta. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos sido espectadores en tu servicio, Señor. Que muchas veces hemos sido burladores de tu palabra, pero que en este momento, Señor, con un corazón contrito, buscamos tu rostro, Señor, y te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, cada día a buscarte, a escuchar tu voz y a hacer tu voluntad. A que el mundo, Señor, alrededor puedan ver a Cristo Jesús en nosotros. Ayúdanos, oh Padre, porque sin ti no podemos. Consuélanos, Señor, en el dolor y ayúdanos, Señor, en nuestra aflicción a confiar plenamente en ti, porque tú has prometido que seremos victoriosos en tu nombre. Padre, gracias por este hermoso sábado, Señor. Quédate en la vida de cada uno de mis hermanos y sobre todas las cosas, Señor, nunca permitas que nos apartemos de ti. Te agradecemos todo, Señor. Y te lo rogamos, Padre, en los méritos eternos de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, a quien queremos ver cada día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Bien, oremos.
Señor, te damos gracias, Padre, por este día hermoso que nos has regalado y por la oportunidad, Señor, de estar aquí y escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacerlo una realidad en nuestras vidas, Señor. Que aunque no es fácil, Padre, si tú, Padre, nos das tu Espíritu Santo y nosotros estamos dispuestos a recibirle, haremos grandes cosas para honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros en esta hora y siempre, Señor. Acompáñanos y bendícenos. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén.